Saludos amigos y amigas, les habla José Gómez Cerda. ¿Qué pasa en Rusia? Hoy es viernes 29 de septiembre del 2023. La invasión de Rusia a Ucrania este viernes llega a 583 días. 583 días de la invasión de Rusia a Ucrania. Un ataque ucraniano con drones ha dejado sin luz 5 localidades y un hospital en la provincia de Kursk. Hoy se produjo un ataque masivo ucraniano con drones contra una subestación eléctrica que dejó sin energía a 5 aldeas y un hospital en Rusia. Según el cuartel general de operaciones de la región de Kursk, es una población rusa cercana a la frontera con Ucrania. Esta región fue atacada masivamente por vehículos aéreos no tripulados de Ucrania. En la localidad de Belaya, uno de los drones lanzó 2 artefactos explosivos sobre una subestación. Uno de los transformadores se incendió. 5 poblaciones y un hospital quedaron aislados. Los bomberos acudieron rápidamente al lugar. El sector quedó sin energía eléctrica. Quiere decir que hoy, viernes 29 de septiembre, Ucrania hizo un ataque a la ciudad de Kursk, en Rusia. Mientras tanto, un ataque con misiles rusos alcanzó una instalación en la infraestructura en Mykolaiv a primera hora de hoy, dijo el alcalde de la ciudad, en el norte de Ucrania. Ucrania asegura haber derribado 34 de los 44 drones lanzados por Rusia esta madrugada. Entre las 10 regiones asediadas destaca Jersón, donde Rusia ha atacado al margen occidental del río Dnieper con 7 bombas aéreas que han acabado con la vida de un civil. Quiere decir, en este ataque de Rusia a Ucrania fue matado un civil ucraniano. Hoy, Zelensky hizo un homenaje a judíos que fueron fusilados por los nazis. Es un homenaje de Zelensky a los 34,000 judíos que fueron fusilados por los nazis. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, conmemoró hoy, viernes 29 de septiembre, en la capital ucraniana, el 82º aniversario de la matanza de Babin Yar, un barranco situado en lo que hoy es el parque de la ciudad de Kiev. Kiev es la capital de Ucrania, en la que fueron fusilados por los nazis en unos días unos 34,000 judíos ucranianos. El 29 de septiembre de 1941, los nazis comenzaron los fusilamientos masivos de judíos en Babin Yar, en la ciudad de Kiev. Ha dicho Zelensky, donde también ha publicado un video que explica la conmemoración. En las imágenes puede verse a Zelensky dejando una vela en el monumento que recuerda a las víctimas supervivientes y personas que salvaron a judíos de la masacre, una de las más masivas del Holocausto. O sea, el Holocausto fue el asesinato de millones de judíos que los nazis, Adolfo Hitler, asesinó durante la Segunda Guerra Mundial.
En total, unos 100.000 personas, judíos, gitanos, ucranianos, fueron asesinados durante la ocupación nazi en Babir Yar, dijo el presidente de Ucrania, Zelensky. También repitió, no importa cuántos años pasen, la humanidad siempre recordará las vidas que se llevó el nazismo y siempre recordará por su perversidad que fue castigado. El presidente ucraniano, que es judío y tiene miembros de su familia que fueron asesinados durante el Holocausto en Ucrania. A la conmemoración también asistieron rabinos y representantes de comunidades judías de distintas regiones de Ucrania. Quiere decir que un día como hoy fueron asesinados 34.000 ucranianos que eran de raza judío en Kiev, la capital de lo que es la capital de Ucrania. ¿Cuál es la situación de los refugiados ucranianos? El estatus de protección temporal es un acuerdo que se ha llegado para ver cómo la Unión Europea trata a los refugiados ucranianos. Quiere decir, ustedes saben que el año pasado, cuando comenzó la invasión de Rusia a Ucrania, millones de personas, especialmente mujeres con niños, tuvieron que salir de Ucrania y se refugiaron en países de la Unión Europea, especialmente los países que hacen frontera con Ucrania, como es el caso de Polonia, que fue el país que ha acogido mayor cantidad de refugiados ucranianos. El estatus se le ha dado un estatus a esos refugiados, otorga permiso de residencia, acceso a la vivienda y a los mercados laborales, además una asistencia médica y social y educación para los hijos de los refugiados en todos los países de la Unión Europea. El Consejo Europeo acordó prolongar el estatus de protección temporal para los refugiados ucranianos hasta el 4 de marzo del 2025. Quiere decir que hasta esa fecha del 2025, todos los refugiados ucranianos que viven en los países de la Unión Europea mantienen ese estatus. El sistema proporciona protección inmediata y colectiva a los ucranianos desplazados sin necesidad de examinar solicitudes individuales. Quiere decir es a todo, sin excepción, no importa lo que hayan hecho o dicho, sino ucranianos tienen ese estatus en todos los países de la Unión Europea. La protección se prorroga hasta el año 2025. El estatus de protección temporal otorga a los refugiados ucranianos el permiso de residencia, acceso a la vivienda y a los mercados laborales, además atención médica y social y educación para los hijos de los refugiados, los niños que viven refugiados. Unos 4 millones de ucranianos viven hoy refugiados en la Unión Europea y se benefician de esta situación. Son personas que salieron a partir de febrero del año pasado como refugiados. En su mayoría son mujeres acompañando a sus hijos. La Unión Europea apoyará al pueblo ucraniano mientras sea necesario. La prórroga del Estatuto de Protección ofrece amparo a los refugiados que han encontrado un lugar seguro en la Unión Europea. La directiva es hasta marzo, comenzó en marzo del 2022 y se extiende hasta el 2025. El mecanismo de protección temporal se activó el 4 de marzo del 2022, solo 2 días después de que
se iniciara la invasión de Rusia a Ucrania. Y esta es una de las situaciones en la cual, como se ha explicado, más de 4 millones de ucranianos han dejado su país por la invasión de Rusia a Ucrania. Estos que viven en la Unión Europea, entonces tienen un estatus legal de protección para todos los que son refugiados. En un 95% son mujeres con sus hijos menores de edad. Ellos pueden estudiar, tienen protección de salud, pueden conseguir trabajo en la región donde están y tienen una protección en todos los países. Depende de donde estén ubicados. Pero esto es un acuerdo de la Unión Europea, no es de un país exclusivo, sino todos los países que son de la Unión Europea, que son 31 países, tienen este estatus, esta situación para vivir en uno de los países de la Unión Europea. Uno de los problemas grandes que tenemos hoy día en el mundo entero son los emigrantes. Emigrantes que quieren ir a los Estados Unidos, emigrantes que quieren ir a la Unión Europea, son emigrantes de países pobres, de América Latina, de África, de los países cercanos de la Unión Europea, que no están en la Unión Europea. Pues esta situación para los emigrantes ucranianos es un privilegio que otorga la Unión Europea a esos emigrantes por su situación que hay con la invasión de Rusia a Ucrania. Tenemos que felicitar a la Unión Europea por tener esta protección a esos emigrantes, llamamos refugiados, son emigrantes, que están viviendo en los países de la Unión Europea. Hoy, viernes 29 de septiembre, hemos tenido ataques de Ucrania a Rusia, ataques de Rusia a Ucrania, y Zelensky, el presidente, participó en gran homenaje que se conmemora hoy el asesinato de 40.000 judíos ucranianos que fueron asesinados por los rusos, por los nazis, durante el holocausto, en la cual murieron millones de judíos, no importa la otra nacionalidad que tuvieran, pero eran de raza judía y fueron asesinados por los nazis, Adolfo Hitler, y en los países donde tenían todas estas formas de asesinatos. Y hoy se conmemora, eso fue en el año 41, estamos en el 23, y se conmemora esa actividad en la cual el presidente Zelensky hizo un homenaje. Además, hemos tratado sobre el estatus que tienen los emigrantes o refugiados ucranianos que viven en la Unión Europea. Muchas gracias por su atención y continuamos dándole seguimiento a qué pasa en Rusia. Muchas gracias por su atención.